Soy Jaime Soriano, director fundador del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, México, y de Danzanet TV, desde donde les doy la bienvenida a este programa de la serie Perfiles en Acción. En esta ocasión, dedicado nuevamente a una charla con Eugenio Barba, director del Odin Teatret y una de las figuras fundamentales del teatro laboratorio contemporáneo, y con la actriz Julia Barley, integrante del Odin desde 1976. Esta entrevista es especial por dos razones. Por un lado, es un encuentro con un maestro cuya trayectoria nos obliga a repensar el oficio, la ética y la pertinencia del teatro hoy. Y por otro, inaugura las celebraciones por los 40 años de fundación del Laboratorio de Artes Escénicas, LARTES. Iniciar estas celebraciones en la UNAM no es un gesto protocolario. Es volver al lugar donde esta iniciativa nació en 1986, cuando comenzó como el Laboratorio Universitario de Antropología Teatral de la UNAM, en la Casa del Lago. Volver a la UNAM es reconocer el origen de una línea de investigación y práctica que desde entonces ha sostenido una ética de trabajo. El actor como artesano, el training como aprendizaje y conocimiento, y la escena como forma de pensamiento encarnado. Esta entrevista es también un pretexto para anunciar la conferencia magistral que Eugenio Barba dictará en la UNAM, titulada ¿Por qué construir un nuevo teatro?, cuya cita es el martes 3 de febrero a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. El punto de partida de la conferencia es tan concreto como simbólico. En diciembre de 2025 se inauguró en Bucarest el Teatro Grivita 53, un espacio de 140 butacas, impulsado por 15,000 simpatizantes, en un contexto donde disminuyen los espectadores y subvenciones también, pero aumentan los jóvenes que eligen la profesión. A partir de ahí, Eugenio lanza una pregunta decisiva. ¿Qué razones emocionales, racionales, artísticas y económicas han sostenido la elección del teatro desde el surgimiento de las primeras compañías profesionales? ¿Y cuál es el valor de esta profesión hoy? En esta entrevista dialogaremos con Eugenio desde su vida profesional, su aprendizaje, sus quiebres, sus decisiones, para llegar a la pregunta de fondo. ¿Qué significa hacer teatro en un mundo atravesado como el de hoy, con estos quiebres, aceleración e incertidumbre? Quienes conocen su pensamiento saben que aquí no hay respuestas de manual. Hay oficio, riesgo y una insistencia casi obstinada en que el teatro solo tiene sentido cuando se vuelve una necesidad. La charla de hoy es como encender la mecha. Eugenio nos dirá en tiempo real cómo su vida ha sido una respuesta permanente a esa pregunta. ¿Por qué construir un nuevo teatro? Pero aquí, en esta conversación íntima, escucharemos las grietas de esa respuesta, la duda, la rabia, la esperanza, la obsesión y la disciplina que la sostiene. Porque Eugenio Barba no enseña respuestas, enseña a vivir las preguntas. Así que, con esta brújula, comenzamos.
Pues vamos a empezar. Pues ya estamos aquí con el maestro Eugenio Barba, la maestra Julia Barley. En esta, ya hasta le perdí la cuenta de cuántas veces hemos tenido la oportunidad de charlar con el maestro Eugenio Barba y lo mismo con la maestra Julia, pero que en esta ocasión es particularmente importante, pues sobre todo porque se celebraron y se iniciaron en México pues los festejos por los 60 años del Odín Teatret. Y bueno, eso fue pues algo muy importante porque a partir de México pues fue todo un recorrido a nivel pues mundial, global, en el que pues no pararon de realizar toda una serie de presencias, sobre todo, de lo que es el trabajo de Odín Teatret, no solo en la historia, sino en el momento presente y sobre todo dando muestras de fortaleza y de continuidad. Y ahora, pues en este año se celebran los 90 años de vida del maestro Eugenio, con lo cual, pues vamos a tener la oportunidad de tenerlo con nosotros en una conferencia de la que hablaremos al final, pero que bueno, representa para nosotros un momento muy importante, sobre todo por toda la historia que ha habido detrás, en la que pues hemos tenido oportunidad de tener al maestro, no solamente en estos últimos años a través del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, sino también a través de pues muchos otros amigos del pueblo secreto del Odín Teatret. En esta ocasión, Eugenio, me gustaría mucho, en la primera pregunta, y pues llegas a los 90, al mirar sobre todo estos 61 años o 60 años ininterrumpidos del Odín Teatret, eh, ¿sientes que el Odín ha entrado en esa vejez errante de la que escribiste en el 2022? ¿O se ha convertido en otra cosa de la que ya te has pues sobre todo ahora que ya te divorciaste de las paredes del ladrillo de aquella casa del Odín del Ostebro? ¿Cómo es ahora, en este caso, este momento presente? El Odin Theatret existe desde el 1964 y solo si uno hace un esfuerzo e intenta comprender cómo era el teatro en esa época, puede entender la trayectoria y la influencia, la significación disruptiva, diría, del Odin Theatret, que comenzó como un teatro de aficionados. Eran jóvenes que yo reuní y que habían sido rechazados de la escuela teatral. Y nuestro, nuestra primera tarea o nuestro primer desafío o nuestro primer problema o nuestra primera complicación fue cómo aprender a ser actores. Un teatro aficionado tenía también una grande presencia en Europa y los teatros aficionados tenían locales. Lo que asombraba a las personas a ese tiempo era que nosotros no teníamos un local. Así que el hecho de comenzar en una aula de escuela, en un espacio pequeño, vacío, eso influenció totalmente en nuestra manera, mi manera de pensar en la relación espacial con los espectadores. Y pues que éramos anónimos, desconocidos, cuando comenzamos a ensayar los espectáculos, siempre en una sala de gimnasia de una escuela, entonces era posible presentar nuestro espectáculo en cualquier lugar donde había una escuela que tenía una sala de gimnasia. Pero los espectadores no estaban sentados frente a un escenario. Desde el primer espectáculo, el Odín comenzó a utilizar un espacio que después llamamos río, es decir, poníamos los pocos espectadores que a ese tiempo teníamos, unos frente al otro, y entre ellos
un espacio de 4 metros, los actores actuaban. Era como si los espectadores estaban frente a un río y veían a la otra orilla otros espectadores y al mismo tiempo las olas, lo que era el movimiento, el dinamismo, estaba constituido por lo que hacían los actores. Ujú. Cuando comenzamos, era el 1964, una época donde estaba surgiendo una nueva necesidad en todo el planeta, entre sobre todo las generaciones jóvenes de teatro. Ese tiempo, lo que de veras era muy, muy influyente era todo el off-Broadway en los Estados Unidos. En Latinoamérica comenzaban todos los teatros estudiantiles de las universidades a formarse, a asumir un papel social. Es decir, que después del 1968 todo el sistema teatral, que era un sistema que tenía reglas, principios basados sobre un valor artístico y al mismo tiempo una compensación comercial o económica, todo Ujú. ese sistema fue acompañado por una otra cultura que surgió, que eran los grupos teatrales en todo el planeta. Eso fue un fenómeno extremadamente interesante. Fue toda una generación que llegó al teatro, no pensando al teatro como un factor de entretenimiento o cultural o artístico, sino esa generación se acostó, se acercó a esa profesión con un deseo de utilizarlo como un instrumento transformativo, no una representación, sino un proceso de transformación que podía ser social, y de aquí la grande abundancia, cantidad de grupos teatrales políticos en América Latina y en Europa, en los años después del 68 y al mismo tiempo un deseo de transformación personal. Así que Artaud, Antonin Artaud y Grotowski se volvieron como referencias para la posibilidad de que el oficio teatral podría dar a un joven, a una joven, de vivir una experiencia interior profunda, a pesar de crear relaciones con espectadores y otros actores. De otro lado, había la influencia social, política de Bertolt Brecht y de Dario Fo, que se murió como puntos de referencia justamente para los que daban a nuestro oficio, al teatro, un valor que iba más allá de lo que él tiene, de entretener y de eh, hacer caer los espectadores en un estado seguro de conciencia. Ese Ujú. es el efecto potente, poderoso de la ficción teatral. Así que el Odín era ese teatro que comenzó pobre, sin medios, y esa pobreza nos hizo descubrir algunas soluciones técnicas de, eh, a nivel espacial, de Ujú. relaciones, de que he hablado, pero también a nivel expresivos, porque el hecho que el Odin Theater además se fue, dejó el país de origen
en Noruega y se trasladó en Dinamarca, en otro país, otra cultura y otro idioma, hizo que nuestros actores noruegos se volvieron mudos. Es decir, que hablaban en noruego, la gente no se entendía. Era una situación de veras absurda hacer teatro no conociendo el idioma del lugar. Y a ese tiempo el texto era fundamental. Así que la solución que yo elegí de crear un teatro interscandinavo con actores noruegos, suecos, finlandeses, daneses, creo de un lado algo que parecía unitario y tenía una lógica, un teatro de actores que provenían de una cultura común, a pesar muy diversificada, y al mismo tiempo era algo de absurdo porque entre nosotros mismos no nos entendíamos. Porque, pero, ¿qué surgió de todo eso? ¿Cuáles fueron las soluciones técnicas, expresivas, artísticas que hicieron que la identidad profesional del Odin Theatret se afirmó y comenzó a tener una influencia en esa cultura paralela de grupos teatrales que había surgido? El hecho que me di cuenta que las posibilidades expresivas del actor, el lenguaje del actor es triple, tiene tres diferentes eh, factores, dimensiones. Una es el aspecto semántico, las palabras que yo estoy diciendo, que le digo de una cierta manera, de manera que sea comprensible. Entonces el aspecto del verbal, pero hay también un aspecto sonoro, porque yo puedo hablar de otra manera y de esa manera influenciar la percepción emotiva del espectador. Y Ujú. entonces, ese es el segundo idioma, diría. El tercer idioma es el dinámico, el físico, las tensiones a través del cual un individuo manifiesta estados de ánimo, percepciones. Así que trabajando sobre lo que yo podría llamar la tecnología arcaica, que es el organismo humano, Ujú. se podía llegar a una influencia, a una evocación en la percepción del espectador, no una comprensión lógica de las palabras, exactamente de cómo cuando una a la ópera puede andar a escuchar una ópera de Wagner que está en alemán y no se entiende el alemán, pero es la sonoridad, es decir, de Ujú. cómo utilizar la voz como sonoridad, como encantación. Y fue eso que el Odin Teatro desarrolló de manera muy aprofundida a causa de la condición de emigrantes. Éramos que no podíamos hablar el mismo idioma de los daneses con los cuales vivíamos. Todo eso, trabajo de años y años de entrenamiento, de aprofundimiento, de encuentro con otras situaciones, otros grupos, hizo que la, surgió en mí la conciencia que existe dos niveles de comunicación en teatro. Uno que es orgánico, es dado por las tensiones físicas. La danza es un típico ejemplo. Y tienes espectáculos donde no hay texto, no se entiende lo que hacen, pero todas las tensiones, los cambios,
la sucesión y los impulsos y contraimpulsos hace que tú como espectador rehagas a esa información, esa puesta en forma de lo que es familiar y normal en nuestro comportamiento. Cuando tú lo ves Don Balarí, es desfamiliarizado, es extrañado y tiene una influencia, un impacto sobre la percepción del sistema nervioso del espectador. Y ese nivel, que es el nivel preexpresivo, es decir, a nivel biológico, no podría llamarlo, es lo que después comencé a tratar con la antropología teatral, que justamente estudia los principios de la presencia actoral, no de cómo se interpretar un texto, sino de cómo exactamente como un bailarín que es pura presencia y que a través de esa pura presencia es capaz de evocar emociones, asociaciones, pensamientos en el espectador. Ujú. Así es el largo camino nos ha llevado a lo que es hoy el Odín, un grupo que continúa. Y claro, todo el teatro ha cambiado profundamente. La riqueza que se ha desarrollado en expresiones, en yo diría, esa fracturación, esa fractura, esa desintegración de lo que era el único modelo teatral que se conocía cuando yo comencé en el 1960, es decir, un edificio teatral donde se presentaban textos eh, actuados por actores que habían estudiado en una escuela de teatro. Hoy, cuando tú ves el panorama, te das cuenta que el teatro no existe más. O no existe un único modelo. Existen teatros que tienen diferentes públicos, que tienen diferentes técnicas y objetivos. Es decir, que hoy cada nueva generación debe de veras inventar su propio teatro. Ujú. Y maestro, bueno, la siguiente pregunta justo está ligado con esta parte. Eh, mm, yo recuerdo mucho un término que tú utilizas, que es el saber tácito. Es como el hecho de no haber, por ejemplo, no necesariamente el actor a través de este tipo de teatro o de esta manera de trabajar se aprende en una escuela, porque ustedes aprendieron a aprender de alguna manera, ¿no? O sea, yo tengo una pregunta interesante en cuanto a qué en este momento, si tuvieras que diseñar un programa de aprendizaje o proponernos a nosotros, por ejemplo, un programa de aprendizaje para un joven actor o director, eh, sobre este proceso de la autonomía del aprendiz, ¿cuáles serían los ejes más importantes del proceso de aprendizaje? Te lo pregunto porque esa es una de las cualidades de nosotros, de mi trabajo, como formador de alguna manera, y con esto último que acabas de decir más. Entonces, ¿cuáles serían esos ejes para ti en términos de lo que es el proceso de aprendizaje? La pregunta también está abierta para la maestra Julia, por supuesto, de aquello que no es necesariamente lo que se aprende en la escuela, para formar justamente esa autonomía por la cual se ha caracterizado mucho este tipo de manera de trabajar y que no depende, dijéramos, de las escuelas, ¿no? De los diferentes conocimientos, sino que se enfoca en esta biología, en esta presencia. Esta pregunta de cómo preparar un joven a ser introducido en la ciudad del teatro. Mm. La ciudad del teatro tiene diferentes eh, lugares, edificios, tiene periferias, tiene boulevard limpios, tiene barrios señoriles, tienes
otros barrios malfamados. Así que cuando tú entras, jovencito, en esa ciudad, tú debes que orientarte. ¿Dónde vas tú? Ujú, A, a morar, ¿dónde quieres morar? Ok. O dónde se está obligado a habitar, a vivir. Así que aquí surge el tercer factor fundamental en nuestro oficio. El primero es el espectador. Uno hace teatro para el espectador, no para el actor. ujú, Entonces, el primer fundamental elemento del teatro es una persona que quiere asistir a un espectáculo. No, entonces hay el actor, hay el espectador, son esos dos factores. El tercer factor es lo que yo llamo el mercado. Ahora, el mercado parece una palabra ofensiva, horrible, nefasta. No, el mercado es el contexto histórico, económico, político, psicológico, en el cual tú, como actor, junto a otros, intentas realizar tu espectáculo. ¿Por qué? Para realizar un espectáculo, tú necesitas un lugar donde ensayar. Entonces, si tú ya tienes un lugar, tú has terminado una escuela, te han contratado, existe un teatro comercial o así llamado artístico, ya tú tienes algo, tienes un público. ¿Cómo tú ese público lo contactas? ¿Quién que lo paga? Y cuando tú creas un grupo de teatro independiente, tú debes todo el tiempo relacionarte a políticos, a mecenates, a problemas técnicos, a la prensa, además de todos los problemas que nacen de una situación donde no hay bastante dinero, porque si tú tienes dinero, tú puedes hacer un contrato, tú dices, tú tienes que hacer eso, eso, eso. Y todo está claro. En un grupo de teatro no hay contratos normalmente. Así que eso del mercado es fundamental. Entonces, cuando tú preparas un actor, ¿a cuál tipo de mercado tú lo estás preparando? Porque una vez que tú has preparado los actores como los de Odín, cuando ellos van a trabajar en un teatro tradicional, que para mí el teatro tradicional es fundamental, es lo que tiene en vida, es una de las culturas de nuestro oficio. Pero hay también otras culturas, como por ejemplo las de los aficionados, que es una cultura paralela al teatro profesional. Y hay una cultura de teatro de grupo, es una ujú. tercera cultura. Eso la llamo el tercer teatro, como una tercera cultura. Así que la preparación es muy interesante porque las escuelas teatrales preparan para el teatro tradicional de cómo interpretar papeles, textos. En los grupos de teatro, muchos de los grupos de teatro piensan en todas otras categorías. Por ejemplo, la visión política se vuelve muy, muy importante, la militancia. Entonces, ¿cómo expresar de manera teatral eso? Así que es el contexto de trabajo que al final decide de qué se exige de un actor. Si tú me preguntas cuáles son las características de cualquier actor en cualquier cultura teatral, yo diría presencia. Entonces, en la presencia hay, aquí la antropología teatral que lo muestra, toda una manera de utilizar tu cuerpo, tu dinamismo, tu comportamiento de manera a no ser familiar, a no ser como lo que se ve cada día en la calle o en un café. Es decir, cómo render no familiar. Es eso. Es eso la técnica actoral, de saber hacer algo
o decir algo de manera que la percepción del espectador sea estimulada. O la gente podría sentarse y ver la gente que pasa en la calle, hacen muchas cosas. ¿Es eso un espectáculo de danza? Podría ser un espectáculo. Sí, no. Entonces, como la presencia es un factor fundamental en cualquier forma de teatro o cultura de teatro que trabaja. Ujú. La segunda es la sonoridad, porque si la presencia es sobre todo un factor emotivo, también la sonoridad, el saber cantar de un actor es fundamental. Yo diría que dos cosas un actor debería saber. El saber bailar sin seguir un estilo, que sea danza moderna, que sea ballet total. Es decir, el saber bailar sin a través de una... Yo pienso que los ejercicios mejores serían, por ejemplo, las danzas de los orishas brasileños, de las divinidades que representan o que representan las diferentes fuerzas de la natura, porque todas esas danzas están basadas sobre una calidad de tensiones suave o muy fuerte. Así que ya de veras, aprendiendo esa danza, se aprende a saber utilizar un tipo suave o fuerte de energía que te permite después de manipularlas para hacer, preparar, formar, esculpir el personaje. Y el canto es también el factor emocional. Después hay el tercer momento, eso lógico, eso de qué significa, qué queremos con nuestro espectáculo, pero los dos otros factores son fundamentales Ujú. porque es la verdadera contribución del actor junto al escritor, al escenógrafo o al compositor musical. No sé si Julia, tú desde el punto de vista del actor, de la actriz, desde ese lugar que además hemos compartido contigo en tus talleres, eh, desde este punto de vista, tú como actriz, ¿cuáles serían, sobre todo que has trabajado sobre toda esta sonoridad y esta corporalidad de quienes, siendo estos jóvenes, queriendo descubrir qué es esto de la presencia, qué ejes para ti serían importantes en el Lo que, aprendizaje, me refiero? lo que llamo pensar con los pies. Mm, Es claro que incluye mucho de lo que Eugenio estaba hablando, pero también es otra manera de pensar. mm, O sea, que la autonomía de un actor, porque si tú quieres preparar actores que puedan trabajar en diferentes tipos de teatro, mm, lo que tienes que preparar es alguien que sabe traducir las tareas que va a recibir en un lenguaje propio. ujú, Y esto quiere decir una persona que sabe pensar de manera también paradójica. Y esto viene del cuerpo, porque cuando tú piensas con los pies, piensas raíces y cielo. Piensas abierto y cerrado, piensas fuerte y suave. Es como si ya incluyes toda esta eh, dualidad o complejidad de la presencia, que no es simple, no es algo que uno adquiere y después sabe para siempre, sino es algo que tienes que continuar a desarrollar y esto viene también de una motivación, de una fuerza, de una terquedad, de una manera de no abandonar al primer problema, al primer desafío, sino que sabes continuar. Entonces,
la presencia física vocal es también una manera de pensar, es una manera de encontrarse con el trabajo con otros ojos, que no, de seguro no es el éxito, sino es el placer del error y de encontrar otro camino, de continuar, de encontrar personas con las cuales uno quiere compartir. Y esto es un panorama que para los jóvenes de hoy es difícil, porque de una parte están acostumbrados siempre a pensar por conceptos, a querer entender, a querer explicar, a querer saber dónde van. Y el otro es que están muy aislados, porque no tienen tampoco todo lo que mi generación seguro tuvo. Todo era de trabajar en grupo, de estar juntos con otros. Podía ser político, pero no solo, era el placer de compartir que hoy los jóvenes no tienen. Hace poco hicimos una conversación de la Fundación Barbara Barley, donde también participó Eugenia Cano. Ella me decía que en la universidad su primera tarea era hacer un grupo con los estudiantes, de manera de poder tener esta empatía el uno con el otro, de saber trabajar el uno con el otro. Y creo que cuando uno piensa en presencia desde el cuerpo, viene muy natural tener la capacidad de compartir con otros y de no pensar solo al resultado individual. Así es. Entonces, sí, esto de comprender lo que Eugenio decía antes como una manera diferente de pensar. Y en este caso, el training, porque el training siempre fue una base con la que se empezó a escuchar el término, que no necesariamente era solo entrenar el cuerpo físicamente, sino en esta otra manera de aprender a aprender, como dije al principio. Después de 60 años de Lodin y ya viendo trabajar a Julia, recientemente vimos una demostración con Roberta, que aunque ya no forma parte del Lodin, fue una parte importante del grupo. ¿Creen ustedes que el training sigue siendo una herramienta de rebelión personal o se ha vuelto, pues ya lo han transformado de otra manera? No ustedes, las nuevas generaciones. ¿Cómo lo han detectado ustedes esto del training? Al comienzo, el training para mí era aprendizaje. Sí. La palabra to train en inglés significa tener vivo algo, repetir de manera que no se pierda. Un violinista, por ejemplo, que toca o un pianista, se entrena cada día para mantener vivas las técnicas físicas, las reacciones físicas, pero al mismo tiempo to train en inglés significa aprender. One training, you train to be a doctor. Entonces, una vez que tú has terminado el training, el aprendizaje, no hace más training. Lo que caracteriza el actor de Lodin fue que aún yo decía, al mínimo 4 años necesitamos, o se necesita para que exista como una base de, para poder pensar de manera diferente, de pensar de manera paradójica, que es la creativa con tu propio cuerpo. Pensar con oposiciones a través de contraposiciones, todo eso, pero tú lo
aprendes a través de ejercicios físicos, no a través de conceptos filosóficos. Ujú. Así que el entrenamiento, los actores continuamos. Y cuando lo que se volvió interesante fue que durante horas y horas de entrenamiento, cuando los actores lo conocían, lo habían aprendido después de algunos años, uno sentía la necesidad de no hacerlo más, pero encontrar otro tipo de desafíos físicos. Y eso durante generaciones hay filmes sobre los días que muestran las diferentes maneras de hacer el tren, que uno pensaría, "No, pero no son la misma persona no, que hacen, que han inventado todo eso". Y si tú vienes hoy a Lodin y ves la última generación que yo he preparado, es completamente diferente de todas las películas y todo lo. ¿Sí? Porque mucho o todo nuestro training fue la invención de los actores junto a mí. Y esa capacidad de inventar nuevos ejercicios los ha acompañado cuando se volvieron maestros y directores de teatro. Y pues, Julia, me gustaría que complementara sobre todo por esta idea, me encanta la de pensar con los pies. ¿Cómo se piensa con los pies en el training? Que ha sido como parte de... Sí, el entrenamiento creo que lo que da es resistencia. Esta mañana estábamos hablando con Eugenio que mucha gente dice, "Pero ¿cómo hacen con vuestra edad, ¿no? Los 90 años de Eugenio que están llegando con este programa infinito que tienen, todos estos viajes?" Y yo le decía que en realidad hemos entrenado tanto, toda nuestra vida ha sido un entrenamiento a dar el máximo, a estar siempre en esta presencia. Y es como si el entrenamiento no se reduce solo a aprender a estar presente en escena, a aprender después a modular los materiales, preparar algo para un espectáculo, inventar un personaje, saber poner, juntar textos con acciones físicas, saber juntar cantos con acciones físicas, sino también es esto que te enseña a continuar con el cansancio, a continuar cuando no sabes bien a dónde estás yendo, a continuar aunque el resultado no llega, y estar en esta posición de donde tú escuchas el proceso. O sea, escuchas todos los signos que el proceso te da mientras que estás entrenando, estás trabajando. Lo que creo es importante poder decir a jóvenes que entrenan, es que uno tiene que recordarse el sentido, que todo esto lo hacemos porque queremos hacer espectáculos, queremos encontrarnos con espectadores, porque queremos encontrar algo nuevo en nuestra manera de crear. Entonces, que el entrenamiento no se queda solo en tener músculos o en saber hacer acrobacia, porque muchas veces el entrenamiento para nosotros puede ser estando completamente inmóviles. Pero ¿cómo creas energía en la inmovilidad? Y, y esto de nuevo, cuando hablo de pensar con los pies, la sensación es que me viene una fuerza de la tierra que está abajo de mis pies
del piso, y que me atraviesa y va en el espacio, vive en el espacio. Entonces no se queda en mi cuerpo. Y el entrenamiento es esto, de saber existir en el espacio alrededor tuyo y no pensar solo que el límite es en tu cuerpo. Exacto. Uno podría decir que el entrenamiento te enseña a descubrir, pero para descubrir algo que tú no conoces, debes equivocarte de camino. Solo de esa manera tú descubres algo que tú ya no sabías. Porque ya cuando tú sabes algo, vas en una dirección que te asegura, porque toda nuestra educación nos ha enseñado a hacer algo de útil. Nadie nos ha dicho, no, tú tienes que perder tu tiempo, no debes preocuparte si va a ser un buen resultado. Nadie nos ha enseñado eso. Así que el entrenamiento, cuando tú comienzas con esas fórmulas físicas, esos ejercicios que tú repites, parece una gimnástica, una gimnasia. Y después tú comienzas a descubrir que tú lo puedes hacer con ritmos diferentes, en direcciones diferentes, moviéndote o sentados. Y cómo de pronto tu imaginación comienza a participar. Hay como un total una diferencia, una total transformación de la conciencia. Todo eso, tú lo descubres después de meses y meses. Pero si tú paras porque dices, yo ya sé, conozco ese ejercicio. No, el ejercicio es justo un cambio para ir más allá. Lo que es fundamental es la terquedad, de ir, y sobre todo el cansancio, porque el cansancio te enseña la precisión, el cansancio te enseña justamente que más allá de tus límites hay otras energías, hay ese segundo soplo de energía. Y si tú no haces esa experiencia, todo se queda en abstracto. Y por eso la mayoría de los entrenamientos a menudo no funcionan, porque no se vive esa experiencia de equivocarse de camino y de pronto descubrir algo que es importante a nivel personal, que no es un método, no es algo que todos pueden utilizar. Volviendo al sentido de esta celebración, y ya que de alguna manera todo este camino inició cuando en los 60 estuviste allá en en Ópole con Grotowski 3 años y después, bueno, gracias a eso pudimos conocerlo a través de estas maneras de proyectar su trabajo y todo eso. Yo me remito actualmente, déjame, aquí lo tengo a la vista, el libro que tú me obsequiaste, que nos obsequiaste allá en la ISTA del 2000 y que, bueno, hasta lo tengo autografiado y todo, pero algo que me gustó, que me contactó mucho en este diálogo que tú estableciste, primero con esta historia que contaste, en esta historia de lo que fue esa relación con Grotowski y cómo a través de las cartas había esta comunicación tan especial, un poco pues por la situación de cómo las cartas podían ser Mantenemos, juzgadas. Te bloqueaste. Se bloqueó un poco, vamos a no te esperar. escuchamos. Sí, Eso suena muy a ver, bien. ahorita. Ya, Ahora volviste.
Ok, entonces, bueno, lo que decía yo en relación con la tierra de cenizas y diamantes, más allá de eso, como una pregunta más personal, Eugenio, para ti sobre todo, em, bueno, primero, ahora que ya Grotowski ya no está con nosotros, él se fue demasiado pronto, yo pienso, ¿no? Tú sigues aquí, tú sigues en el camino. ¿Cómo ha cambiado ese diálogo interno con él, si es que todavía se mantiene? ¿Le sigues discutiendo cosas en silencio mientras sigues con tu trabajo? ¿Cómo está esa conexión que tú nos trajiste realmente gracias a tus gestiones y a los libros? Eh, para ti, ¿cómo es después de, pues, de todos estos años que tú sigues en el camino y que nos has dejado todo esto también, como en este libro? ¿Sigues dialogando con él? ¿Hay algo que todavía está por ahí? Porque yo al leer el libro digo, es profundísima esta comunicación que hubo en esa época. ¿Cómo fue? ¿Cómo es para ti ahora? Lo que es difícil comprender es que Grotowski era un teatro profundamente tradicional. No era un grupo de teatro. Primero, no era un grupo de teatro, porque no existía un grupo de teatro. Segundo, era un teatro que tenía técnicos, que tenías personas que planchaban los trajes de los actores. Era algo que el comunismo, un régimen comunista, permitía, porque la única cosa que los comunistas hacían en Rusia, en la Unión Soviética, en Polonia, en Bulgaria, era de financiar los teatros de manera que no había problemas económicos. Cuando yo estuve en Polonia, todos, la gente de teatro se quejaba porque había censura, porque había policía secreta, porque no se podía llevar, porque no había posibilidad de tener un pasaporte, etcétera, etcétera. Todos, era la dictadura. Pero nadie se quejaba que no había dinero para hacer teatro. Es muy divertido, porque después de 4 años, cuando salí de Polonia, de pronto descubrí que para hacer teatro, el primer factor era el dinero. Si no, no podía hacer teatro. No podía construir tu libertad. Era exactamente el mundo invertido en Polonia. Pero, ¿cuál era cuál fue el grande aprendizaje? Primero, que el contacto que yo tuve con Grotowski no fue al comienzo algo porque él hacía espectáculos interesantes. Al contrario, desde el punto de vista que era solamente teatro tradicional que existía a ese tiempo, y eran extraordinarios los actores y los directores de ese teatro profesionales polacos. Era de veras impresionante. Entonces, si el contacto o la afinidad o el vínculo que surgió entre nosotros fue porque los dos teníamos un interés común. Era la filosofía hindú de la India. Él tenía Maharishi como un punto de referencia con el cual yo tenía a Ramakrishna. Y eso al comienzo fue lo que creó ese vínculo. Yo quedándome, comencé a observar como él tenía 29 años cuando yo lo encontré, yo tenía 26 años, y como él comienza a dejar su rebeldía que manifestaba a través la puesta en escena de textos de la nueva dramaturgia, Ionesco, Cocteau, Mayakovsky, es decir, de esa manera que el teatro comienza a los años 60
utilizando o porque llega una nueva generación de escritores también, con Beckett, Adamov, Project, etcétera. Así que yo veo ese director que piensa que quiere hacer un espectáculo que sacude a los espectadores, pero comienza utilizando la dramaturgia de lo absurdo, de esos Ionesco, como decía Mayakovsky, y de pronto, después de 2 años, 3 años, comienza a acercarse a los clásicos de su propio país, que son textos sagrados para los polacos, y comienza a, yo diría, profanarlos completamente a través de una concepción que era muy, muy stringente, muy coherente. Él decía, el texto es solo un pretexto. ¿No? Era típico de Merkel, era el eslogan de Merkel que él había retomado de Ludwig Flaschen, que es el personaje que a menudo se ignora, no se toma en consideración, pero que era el director literario del teatro de Grotowski, que tenía una gran influencia sobre Grotowski. Él tenía algunos años más que él. Y eso de cómo crear un teatro teatral, es decir, que tiene como una autonomía de la literatura dramática, hizo que Grotowski piensa, el texto es simplemente una cantidad, una masa de palabras que yo puedo utilizar como yo quiero. Segundo, él piensa que haciendo un espectáculo hay un espacio común, y aquí es también importante saber que hay un tercer personaje en la historia de Grotowski que es fundamental, y era el arquitecto que inventó toda la ruptura del espacio, porque fue Jerzy Górski, que conocía muy bien los experimentos de los años 30 en Polonia a nivel de arquitectura teatral, que proponía las soluciones que fueron elegidas por Grotowski. Es decir, que era como un triunvirado, tres cabezas de una grande capacidad eruptiva, diría, que comienzan a romper la relación conocida, escenario, actores sobre el escenario, espectadores sentados, y los actores se mueven entre los espectadores, al mismo tiempo que utilizan el texto de manera completamente diferente de cómo ha sido escrito. Y tercero punto de Grotowski era que él creía que los textos clásicos, todos los textos clásicos, contenían un arquetipo, una situación arquetípica que permitía a cada generación descubrirla en sus propias experiencias. Así que, por ejemplo, era la experiencia del héroe que quiere salvar su país, Prometeo, por ejemplo, Jesús. Entonces, él intenta descubrir en esos textos clásicos polacos esos arquetipos y construía esos espectáculos de esa manera. Pero era dentro de un teatro tradicional, un contexto. ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero problema de Grotowski? Es que era muy blasfémico. Él era profundamente marcado por el catolicismo, pero lo utilizaba para crear un efecto yo diría, de shock para los espectadores. Así que la Iglesia Católica, muy presente en Polonia, reaccionada, y el Partido Comunista y aprobaba la Iglesia Católica. Por eso la censura todo el tiempo intervenía en el teatro de Grotowski. Pero ¿qué me enseñó toda esa situación? Que no tiene nada que ver con la cultura que surge después
de los grupos teatrales, me enseñó a luchar contra el poder. Pero el poder no es solo alguien que dice tú no puedes tener esa libertad de decir eso o de hacer eso. El poder es también la condición en la cual tú te encuentras y que te transforma en persona que no, que piensa, yo no puedo hacer teatro porque es imposible hacer teatro para mí, soy solo, no tengo personas, no tengo dinero, no tengo un local. Es decir, el hecho de ver Grotowski luchar contra la censura, contra la condición que imponía la política cultural, eso fue para mí la gran enseñanza, de ver que el teatro es lucha para realizar lo que son tus necesidades personales. Y tú la realizas a través de un oficio, a través de una técnica, a través de un saber hacer, que es el oficio del actor. Eso fue mi grande escuela, al mismo tiempo que la grande afinidad de amistad surgió a causa de esa eh, empatía común hacia la cultura de la India. Pero tienes que responder alguna vez a la pregunta de Jaime. Es decir, Te preguntó cómo si todavía hoy hablas con Grotowski, cómo es tu relación con él hoy. Como la primera pregunta es como hay dos Grotowski. Sí, hay dos Grotowski. Ajá. El Grotowski que yo conocí cuando él era anónimo y vivía en la pequeña ciudad de Polen. Después hay otro Grotowski que mudó muchísimo y que es el Grotowski que es conocido para los demás. Yo conocí a un joven que tenía un sentido del humor extremadamente autoirónico, que amaba mucho. ¿Sí? Cuando él se volvió famoso, él asumió un papel de profeta que no tenía antes. Y todo el trabajo que él ha hecho, cuando él no hizo más teatro, no me interesaba, porque para mí el teatro es el espectador. Así, todas las diferentes, primero el parateatro, que parecía la cultura hippie en realidad, en la cual yo vivía en Dinamarca. Entonces eso no era interesante. Y después el teatro el teatro de las fuentes, no, nunca he entendido que quería decir eso, porque no tenía nada que ver con el actor y el verdadero problema que el actor tiene, cómo crear una relación que tiene un sentido físico, espiritual, mnemónico, de memoria, evocador para el espectador. Y hasta el final, cuando habla del arte como vehículo, sí, pero ¿dónde está el espectador? Es como una especie de yoga personal. Aprecio a las personas que hacen yoga, pero no me dice nada, no pertenece a las preocupaciones que yo tengo, como en un cierto sentido perderme de nuevo para descubrir algo de nuevo, ¿entiendes? Ahora, tomando este concepto tuyo, bueno, esta manera de hablar sobre lo de Teatret que tiene que ver sobre la tradición de lo imposible, ya que fuiste el primer grupo, bueno, uno de los primeros realmente que se inventó una autogestión total. Tú a través de esto que nos has hablado sobre la tradición de lo imposible,
El Odín Teatral fue el primer grupo en Europa en invertir en la autogestión total, o sea, cuando digo total me refiero a cuando aquella vez nos mencionabas que de $1 o de €1 tenías que 20 centavos a lo mejor era de un subsidio y lo demás tenían que hacerlo ustedes. A diferencia de Grotowski, que en esa época teatral tenía pues todo el apoyo del Estado. Mirando el panorama actual, en el que los grupos, yo conozco ya grupos que se han estado formando y siguen formándose, pero que siempre se enfrentan a lo imposible para poder hacer sus obras, para poder generar recursos para producir, en fin. Hoy es más imposible hacer un tercer teatro que en el 64, o simplemente se requiere de estrategias diferentes. ¿Cuál sería tu consejo ahora que estamos viviendo una realidad totalmente diferente a la que tú viviste? La, hay una grande diferencia, mucho ha cambiado desde los años 70 y hoy. Los años 70 son años de una generación de jóvenes que se juntan y crean algo que no existía antes, una cultura juvenil, maneras diferentes de vestirse, toda la música, por ejemplo, los conciertos desde los Beatles y las otras bands, que todo surge en los años 70 porque, como decía Julia, querían estar juntos. ¿Y qué era ese momento? O si no, otra forma de socialidad que no existía en la sociedad de los padres. Así que todo eso lentamente desaparece de sentido. Continúan las grandes conciertos, todo eso de la cultura. Pero el verdadero problema de lo imposible es otro, es la obsesión. Tú debes tener una obsesión, porque cuando yo hablo de la tradición del imposible, te digo quién son esos, los personajes, los protagonistas. Te tomo harto, que nunca hizo un espectáculo, lo pocos que hizo no eran para nada buenos al final. Pero él estaba obsesionado y hizo un teatro con el papel sobre un libro. Pero estaba obsesionado. Y Brecht estaba obsesionado. Tú podrías llamarlo fanático, podrías llamarlo stalinista, podrías llamarlo... Pero era un grande poeta y fue siempre coherente. Y a pesar de las dictaduras, él mantuvo una integridad. Es decir, que si tú no tienes una obsesión, la tradición del imposible es hecha por locos, por personas que en un cierto sentido son fanáticos, que no son para nada agradables. Si tú, con Julia estamos leyendo últimamente una biografía de Gordon Craig, que tuvo una gran influencia, pero él no, exactamente como Grotowski o como De Croo, no quería hacer espectáculos. Porque él decía, el espectáculo destruye el ambiente arquitectónico del teatro. Es, es eso. Tú debes ser obsesionado. Si no, si tú no tienes esa obsesión, olvídate de la tradición del imposible. Porque al final, ¿qué quieres tú? Quieres aceptar las condiciones que te ofrece la sociedad. Y tú intentas, exactamente como los países se adaptan a Trump, han hecho, hasta cuando llega hoy el presidente del Canadá que te dice no, cambiamos todos. Pues, hay otra posibilidad de decir no a todo eso y unirme con los chinos. Es decir, concretamente, tú debes construirte
tu propia libertad a nivel profesional. ¿Y cómo lo haces? Elodín lo hizo haciendo, organizando de todo. Teníamos aún una agencia de viaje que llevaba a gente interesada en visitar Elodín en Dinamarca y después lo hacemos visitar el Teatro Real de Copenhague, etc. Era como conocer el teatro danés desde la periferia a la capital. Hicimos eso para ganar dinero. Para ganar dinero hicimos grandes festivales con los aficionados de la ciudad. Lo llamábamos de cómo movilizar las subculturas de la ciudad. Es decir, es una cuestión de tomar lo que tú tienes alrededor tuyo y saber descubrir de cómo encontrar lo que puede ser creativo o interesante y sobre todo que puede crear vínculos entre personas y medios que son diversos, diferentes, antagónicos casi. Nosotros hemos, por ejemplo, hecho que pastores protestantes en su propia iglesia, a pesar que eran extremadamente religiosos, aceptaran conceptos de judíos, de musulmanes, de Pachamama, de todas las diferentes culturas religiosas que pasaron para el Odin Teatro. Pero tú no puedes aplicar los criterios con los cuales el sistema teatral se dirige y te dirige. Tú debes inventar otros criterios y sobre todo tener una isla tuya donde tú puedes aún con poco hacer algo. Ese es si se puede hablar de estrategia o de procedimiento que Elodín, o yo he seguido con Elodín. Y aún cuando hace 4 años, 5 años, he perdido todo. Me han literalmente echado fuera del teatro que he construido. Eso, sí, ha sido una grande sorpresa, no me lo esperaba, pero que bien, tiene que comenzar de nuevo. Y en mi casa he comenzado, reunido a la persona, y he comenzado allá, de nuevo. Para Julia, ¿cómo sería eso? Porque, bueno, Quiero decir algo sobre esto porque hace sí, algunos días estaba con una reunión de mujeres de mi generación, ¿no? Que trabajamos en Magdalena, en Open Page, y muchas de ellas decían, no, para los jóvenes hoy es mucho más difícil. Es como no tienen las posibilidades que nosotros tuvimos. Pero eso me hizo pensar a mi hermano que cuando él tomó un monociclo, supo ir inmediatamente en el monociclo, mientras que yo para aprender me tomó mucho tiempo. Y cuando pienso a la generación más joven ahora, es como si han tenido todo, porque uno viaja fácil, porque uno tiene todos los libros en la computadora, porque es como si los padres los han acostumbrado que van a tener la comida en su plato, van a tener los vestidos lavados por la mamá, están acostumbrados a tener todo. Y claro, cuando tú no tienes la costumbre que tienes que conquistarte algo, después es mucho más difícil enfrentarte con una realidad donde te dicen, no, tú no puedes hacer teatro porque ¿quién te pidió de hacer teatro? Ahí tú tienes que tener más la experiencia de cómo enfrentarte con algo que muchos jóvenes no tienen, porque todo les fue dado. Entonces, el error es de las generaciones más ancianas que han ofrecido
todo para los jóvenes que lo han mimado, viciados. Y después cuando están afuera de la familia, afuera de la escuela, se encuentran como con una cantidad de suicidios, de personas que toman drogas, de alcoholizados, autísticos. Es de verdad, es terrible ver en qué situación se encuentran. Julia, pues también cumples un aniversario. Tú entraste al Odín Teatret en el 76, ¿verdad? Para Sí. ti, ¿qué representa esa obsesión de la que dice Eugenio, en la que continúas pese a que ya hay que repararnos muchas cosas y que todavía a pesar de eso, aquí está Julia Barley, aquí está Eugenio Barba, esa obsesión, ¿qué significa para ti? Porque todavía con estos 50 años, 50 en el Odín Teatret, ¿cierto, no? Sí, Eh, eh, y que pues se conecta con esta otra idea de los jóvenes de ahora y que pues ¿cuál sería como para, desde el lado de quien hace las acciones, de la actriz, la, la, lo que te ha mantenido hasta ahora? creo que mi obsesión, bueno, tengo muchas, pero una es el grupo, que para mí la necesidad más profunda es compartir un proyecto para poder desarrollarlo no de forma individual, sino que es algo compartido. Entonces, cuando perdimos el teatro y 50 años con el Odin Teatro, pero hace 4 años, 5, tenemos un Odin Teatro muy joven ahora, somos... Para mí ha sido siempre cómo mantener el grupo. Y esto es difícil cuando Eugenio como director no tiene más la paciencia de trabajar tanto tiempo con los actores jóvenes, de entrar en sala. O sea que él necesita que como actores venimos con algo ya preparado, pero también es difícil porque no tenemos un lugar, o sea, no tenemos el encuentro cotidiano del grupo. Y hay que encontrar todas otras estrategias para poder mantener el grupo. Y la obsesión me da solo mucho más trabajo, porque la obsesión quiere decir que es necesario vender el espectáculo del grupo. Es mucho más simple vender los unipersonales o vender los masterclass con Eugenio. Pero para mí la obsesión es vender el espectáculo del grupo. Entonces, hoy escribí una carta a la Escuela de Barcelona de teatro de Barcelona, que quería un discurso de apertura de Eugenio y ayer le escribí, es imposible, no tiene el tiempo. Hoy le escribí, no es posible, pero solo si compras 3 espectáculos de Las nubes de Hamlet. Así mi obsesión va en esta dirección. Qué bárbaro, muy bien, muy bien. Bueno, ya casi vamos a terminar, pero tú mencionaste hace rato Eugenio, algo que está sucediendo en este momento de fractura, guerras, crisis, toda esta polarización, todas estas políticas que nos están pues ya llevando, ya ni siquiera, como dijo, como acaba de mencionar ahora en el discurso del primer ministro de Canadá, ya no es una transición, es un quiebre. ¿Qué puede hacer el teatro que no puede hacer ni las redes sociales, ni la academia, ni el periodismo para estar ahí donde están esos quiebres? O sea, seguimos haciéndolo,
pese a todo, pese a que tenemos por nosotros aquí cerca a nuestro vecino tremendo y que no sabemos cuándo nos vaya a querer poner en su mapa. Por lo tanto, por eso no vamos a dejar de hacer lo que hacemos y tener las obsesiones que cada uno de nosotros tiene para seguir en el teatro. ¿Qué le queda al teatro por hacer? ¿Cuál sería esa actitud que asumir en medio de de un quiebre como el de ahora? El teatro eres tú. No existe el teatro. El teatro es la persona que lo hace. Claro. Así, cuando tú me preguntas qué puedo yo hacer, bien, no es que puedo hacer mucho, pero puedo decir a personas que están interesadas, vengan en mi casa, tengo una habitación donde podemos trabajar juntos. No es que pienso que voy a cambiar mucho, pero una cosa, sé que eso es necesario para mí. Cuando hablamos de obsesión, hablamos de una necesidad impelente, dominante para ti misma. Es algo que te come el estómago, es como si tú tienes un ocelote dentro de tus entrañas que te come. Y la gente justamente dice, ¿por qué lo haces? No tiene sentido, no cambias nada. Y tiene razón, tiene razón. Mis hijos me dicen todo el tiempo, pero tienes 90 años, cuida, tómatela con calma, ya hiciste lo que tenías que hacer. Tienes razón, tienes razón. Solo que no tengo esa necesidad de tomármela con calma. Yo quiero continuar. Por eso hablo de obsesión, porque no sé cómo, porque eso, porque sí, soy un fanático. Si, tú puedes aceptar, puedes vivir, porque la mayoría del mundo, no ves en millones de personas viven y aceptan las condiciones, van al trabajo, a pesar que no le gusta, a pesar que su director o sus superiores horrible, pero lo hacen, tú aceptas, vives, encuentras compromisos, pero tú haces teatro también para construirte una isla de libertad. Por eso el grupo es tan fundamental. El grupo fue, para mí, como emigrante, que mi patria, es decir, vínculos, relaciones, ¿no? Donde había una forma de justicia elemental. Es eso, al final es eso. Es mi obsesión, la forma de justicia elemental. No la puedo imponer a los demás afuera, pero la puedo imponer en el grupo de teatro. Ujú, ujú. Y bueno, ya nomás dos últimas preguntas que tienen que ver con... Un poco me voy a agarrar de la idea de cenizas y diamantes, porque em, ¿qué significaría para el actor actual, bueno, para quien como esto, de mantenernos en el teatro y que nos podamos de alguna manera quemar y hacer estas cenizas para transformarlas en diamante? ¿Qué es lo que queda brillando para el Odín? ¿Cuál es ese diamante que queda después de todos estos años y que representa, no sé si decir el legado del Odín Teatré de ustedes, en todo esto que ya se quedó atrás, como cenizas quizás, pero que se ha convertido en un diamante, que está ahí brillando para los que podemos aprender de eso y nos ilumine? Pues como dices, no, a cada uno es el teatro que hace, pero no deja de haber para muchos la referencia de Odín Teatré, de Eugenio Barba, de Julia Barley, como una referencia de ese diamante que siga brillando, que siga ahí con esa rudeza, con esa manera tan fuerte, con esa solidez para seguir siendo obsesivo, obsesionado con lo que uno hace. A veces pienso que uno debe ser un poco estúpido, porque siempre tuve grandes dificultades en hacer todo. En parte eran objetivas, en parte personales. Que no es que soy una persona de gran genialidad. Soy muy bueno a encontrar soluciones
pero siempre problemas tengo que enfrentar para encontrar soluciones. No. Así que nunca he pensado a cuál podría ser el valor o el sentido de lo que yo hago. Porque era muy importante, de veras, cada día casi, salvar el grupo. Yo tenía la responsabilidad a las otras personas. Tenía que darle cada mes un salario de vivir modestamente, pero tenía que hacerlo. Siempre me he concentrado sobre eso. Así que si tú lees mis libros, no son libros de teorías o de visiones artísticas, son solo de experiencias. Yo he hecho eso, me encontré con esa situación, y de esa situación encontré ese extraño camino que me llevó a cosas que yo nunca había imaginado. Y eso mismo, y mi sensación es esa. Yo tengo la sensación que soy como un maestro de escuela en un pueblito perdido no sé dónde, en una montaña, en un desierto. Y yo tengo 20 alumnos, 30 alumnos. Mi tarea es enseñar a leer, a enseñar. No me tengo que preocupar si van a leer filosofía o si van a leer literatura o si van a leer pornografía. No, esa es mi tarea. Yo sé que de esos 20 alumnos, tal vez uno solo se recordaré, se, se pensaré a mí cuando serán adultos. Pero esa persona, gracias al hecho que me va a recordar, va a comportarse de manera particular. Esa es la manera como pienso a la heredad, al legado, a cuál es el verdadero sentido. Como un maestro que debe aprender a leer a los demás y después es que ellos saben cuáles son los libros que deben o no deben. Julia, para ti, ¿cómo brilla esa diamante? Eh, Creo que son cosas muy pequeñas, y por eso es como difícil recordar uno en particular, porque es una persona que viene y te dice gracias y te lo dice con lágrimas en los ojos o te lo dice con una sonrisa, te lo dice porque algo cambió y no te lo sabe explicar. Eh, un ejemplo que Eugenio hace a menudo ahora es una espectadora que le agradeció por el placer de la incomprensión. Y creo que dar valor a todo lo que no podemos explicar en palabras es tal vez lo que hemos dado con nuestros espectáculos, pero no solo, es también con nuestra forma de existir como grupo, nuestra manera de cultivar las relaciones con las personas. Es como si tú haces algo que no se explica. Y a menudo damos un regalo que es un nuevo, que tiene la frase, eh, el mundo es un nuevo, tienes que llevarlo con cuidado y lo que tienes que hacer sin preguntar, sin preguntar. Y hay algo en esta frase de lo incomprensible o de lo que no se puede explicar, que no se puede dar en palabras, y creo que probablemente es el sentido del teatro que hacemos. Muy bien. Y ya por último, Eugenio,
Si pudieras volver a ese momento de 1954, cuando decidiste embarcarte como polizón en un barco, yo no sé si era ese el año, pero y que has pasado ya este tiempo, ya los 90 años, ¿qué le dirías a ese joven Eugenio? ¿Qué le dirías a ese Eugenio? ¿Valió la pena todo este frío, todo este camino? ¿Qué le dirías si te encontraras con ese Eugenio allá ahí, como herrero y en el barco y todo? ¿Cómo volverías a él y qué le dirías? Soy profundamente convencido que todo lo que he hecho era perfecto. Y que si tenía que repetirlo, haría lo mismo. Hay solo, claro, solo Dios es perfecto, pero entonces hay algo que es imperfecto. Yo siempre quería, deseaba aprender un instrumento musical y nunca lo logré. Esa es la única imperfección que tengo. Muy bien. Pues muchas gracias por esta plática. Me pareció era muy importante. Nos vamos a ver pronto. Y ya en relación con lo que tú nos vas a abordar, y pues ya va en relación con la conferencia que tú vas a dar aquí en México. ¿Qué es lo que tú vas a abordar, Eugenio, en esta conferencia? ¿De qué nos vas a hablar? Pienso que voy a hablar sobre, sin nombrarlo directamente, de sobre lo que es la ética del oficio. Ujú, Porque una grande influencia tuvo sobre de mí el, el propietario del taller metalúrgico en el cual trabajé 5 años ujú, en Noruega, cuando yo era inmigrante. Yo viví trabajando como soldador y el, en ese taller había una ética del trabajo que él me enseñó, de cómo se tratan, utilizan los diferentes elementos concretos del oficio, de cómo limpiar siempre en lugar de cómo ser puntual al trabajo, de cómo. Recuerdo que yo era un soldador, soldaba, él controlaba siempre, sin comentar. El único comentario que me hacía a veces era eso. Eugenio, ¿piensas que eso es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Entiendes? Cuando tú has pasado 5 años con esa cultura del trabajo o con esa ética del trabajo, tú tienes que hacer un buen trabajo. Es evidente que es lo que a mí sobre todo me hiere cuando veo otros grupos de teatro tradicional, es una falta de ética, de integridad, que tiene que ver con el oficio. Es como si el oficio no se puede defender el mismo. Nosotros los encarnamos y la manera como lo encarnamos se presenta a los demás. Así que voy a intentar de hablar sobre eso, de algunas preguntas fundamentales y sobre todo de algunas, de lo que yo considero eh, el optimismo, cómo mirar al teatro con optimismo, porque hay nuevas generaciones que llegan y abren teatros. Voy a contar la historia de un teatro que se ha abierto ahora en Rumanía, increíble, locos, obsesionados. O, por ejemplo, de otro teatro que comenzó como aficionados también en un pequeño pueblito de Italia y que ahora tiene un grande festival. Y es un festival que se organiza con
gracias a la participación de los espectadores que escogen, que participan, que son como una especie de grande grupo dramatúrgico que se, asume tareas de ver videos, hay 300, 400, 500 videos que se envían a ese festival para poder ser presentes. Y cómo como visionan, se dice en italiano visionar, también en español se Sí. visionan. Sí. Visionar. Y él lo llama el teatro del Festival de los Visionarios. Pero son gente común, trabajadores, empleados, etcétera, que en el tiempo libre trabaja con ese grupo para escoger lo que puede interesar a la comunidad. Para decirte de cuánta riqueza existe en nuestro oficio y esa es la belleza, el trabajo bien hecho. Y entonces de ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué construir un nuevo teatro? Que va a ser el título de tu conferencia. El título, ¿por qué construir? No hay bastante, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Eugenio, Julia, por este valiosísimo tiempo. Y vamos a cerrar ya la entrevista. Y pues bueno, si hubiera algo más que añadir, Julia, Eugenio. Sí, Jaime, yo quiero agradecerte porque desde cuando te encontré en el 70, que era 83, 84, ¿no? Que nos encontramos, tú eres un niñito. Y después te has vuelto como, diría, un miembro de familia que nos ha cuidado, que nos ha ayudado, ha hecho grandes, grandes esfuerzos para traernos y yo te agradezco mucho. Cuando tú Cuando tú me preguntas por qué haces teatro, es porque también me hace placer reencontrar personas como tú. Bien, Bien. un Muy bien. abrazo. Descansen. Gracias. Hasta luego.